Automatización cognitiva. El tema 1 es Machine Learning y la transformación digital. El concepto de transformación digital es un concepto que está muy de moda últimamente. Sin embargo, es importante recalcar una cosa, y si hay que recordar una cosa de la transformación digital, es que la palabra más importante de ambas palabras, transformación y digital, es transformación. Porque la transformación digital tiene todo que ver con producir cambios en el entorno. Pero se apoya justamente de lo digital. De lo digital son herramientas de última tecnología para promover el cambio. Entonces siempre recordar que tiene más que ver sobre el cambio que genera más que la digitalización. La digitalización es un soporte. Y liderando esa transformación digital con las tecnologías de última generación es el aprendizaje automático. El aprendizaje automático, mejor conocido como Machine Learning, ha transformado la manera de generar, crear software. Pasamos del paradigma de que la persona, ¿de acuerdo? El ingeniero o el encargado desarrolla las instrucciones de código para eh, que el programa sepa lo que debe ejecutar, a que el programa en sí aprenda a través de los datos, ¿de acuerdo? Y a través de los datos es capaz de producir resultados muy interesantes. Entonces en pantalla vemos un ejemplo de un modelo supervisado. ¿Supervisado por qué? Porque se sabe de antemano qué es lo que se busca. En este caso, generar un modelo que haga una predicción, que podría ser de dos formas, típicamente. Una regresión, ¿de acuerdo? Que es una predicción numérica, o una clasificación, que es una predicción categórica. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esa supervisión, va a ser capaz de aprender de un conjunto de datos conocidos como training set o aprendizaje, ¿no? Datos de aprendizaje, y luego se va a poder aplicar ese modelo en otro conjunto de datos llamados de prueba o test. Entonces tenemos algoritmos supervisados, que son varios, y tenemos también algoritmos no supervisados, que tienen la diferencia importante que no incluye, no se sabe de antemano qué es lo que se debe aprender. Entonces se trata más de reconocer patrones directamente a través de la data. Un subconjunto de técnicas que se han puesto de moda hoy en día del aprendizaje automático se llama aprendizaje profundo o deep learning. ¿Por qué se ha puesto de moda? Porque a diferencia del machine learning, ¿de acuerdo? Es capaz de automáticamente generar o predecir o inferir de los datos, ¿de acuerdo? Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se está buscando. ¿Por qué eso es importante? Porque si bien el aprendizaje automático, ¿de acuerdo? Tiene esa característica de aprender automáticamente, siempre se requiere igual de un especialista que tunee los parámetros o los parámetros correspondientes para producir los resultados esperados. ¿De acuerdo? Eso implica que el especialista también es capaz de bueno, observar e interpretar la data correctamente. Típicamente en estructura tabular o también conocido como tablas, algo que podrían visualizarlo como un hoja de Excel. En cambio, en el aprendizaje profundo, ¿de acuerdo? Estamos hablando más de aplicaciones que no hacen uso de data estructurada. ¿Okay? Data estructurada viene a ser la data tabular, como ya mencioné, sino de data no estructurada. ¿Qué es data no estructurada? Data como videos, ¿no? Audios, lenguaje, en donde no es tan fácil, ¿no? de ordenar la data de una manera donde se tienen pues, las características eh, más importantes. Entonces, el aprendizaje profundo lo que hace es permite que la máquina sea capaz de automáticamente, ¿de acuerdo? Y a través de varias capas, como observan acá en este modelo, de procesar diversos inputs, imaginando el ejemplo de, por ejemplo, una imagen, ¿no? Que internamente está, se compone pues de varios
varios numeritos, que son los píxeles, y esos píxeles se van a procesar a través de distintas capas, ¿de acuerdo? Esas capas que ven al centro son las capas intermedias. El aprendizaje profundo ocurre cuando hay varias capas intermedias, ¿de acuerdo? Y la magia ocurre que a través de ese procesamiento de varias capas intermedias, finalmente el algoritmo, por ejemplo, en cuestión de visión, va a saber reconocer los patrones más importantes de la data e incluso podría, en el contexto de visión, clasificar correctamente la imagen. Y eso daría el efecto de, por ejemplo, cuando ve una imagen de un perro, efectivamente vas a verlo, vas a saber predecir que es un perro, pero incluso predecir la raza del perro. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el Deep Learning, que es, digamos, un avance sobre el aprendizaje automático. Automatización cognitiva. Tema 2. Automatización cognitiva y casos de uso. Se podría entender la automatización cognitiva como una extensión sobre la realidad conversada del aprendizaje automático. ¿De acuerdo? Existen también otras tecnologías que han sido artífices, siguen siendo artífices de la transformación digital, las cuales se van a describir a continuación, pero que son el workflow, el BPM y RPA. ¿De acuerdo? Esas tecnologías, bueno, se orientan en buena medida a automatizar los procesos. Digamos que el BPM tiene la base de apoyar pues con la adecuada gestión de los procesos, ¿no? El RPA apoya con la automatización de los mismos procesos y el workflow inteligente, ¿no? Precisamente nos permite de una manera, valga la redundancia, inteligente, ¿no? Ordenar esos procesos y tener un flujo adecuado para producir los beneficios deseados. Ahora, el aprendizaje automático puede extender estas tecnologías, ¿de acuerdo? Agregando esa capa, por llamarlo así, cognitiva. Esa capa cognitiva es la que nos da los beneficios del aprendizaje de los datos. Entonces, si agregamos ese beneficio del aprendizaje de los datos sobre la automatización ya existente, pues tenemos acceso a una gama muy interesante de beneficios respecto al entorno. ¿De acuerdo? Entonces, ese conjunto, esa extensión de esa capa de aprendizaje automático interpuesta sobre los beneficios ya existentes, asumiendo que ya pues hay una automatización inteligente a través de BPM, RPA y Workflow, es lo que podemos llamar automatización cognitiva. Podemos ordenar de este esquema con un framework de automatización para que se entienda mejor cuál es el beneficio de la automatización cognitiva. En primer lugar, si tenemos la capa más básica, podemos hablar de scripts, ¿no? Y cuando hablo de capa básica, digamos, conforme vamos avanzando, vamos agregando sofisticación, ¿de acuerdo? A toda la automatización. Entonces, en un primer nivel tendríamos, por ejemplo, actividades repetitivas, ¿no? Dentro de un ámbito de aplicación, ¿no? Que se podrían, por supuesto, automatizar, ¿no? Con una serie de scripts. Pero son, pues, guiadas, ¿no? Técnicamente hablando, son programas, ¿no? Que automatizan ciertas tareas. En un siguiente nivel, nivel 2, tendríamos el BPM, ¿no? Y el BPM, siendo el BPM Business Process Management, ¿no? Nos permitiría orquestar, ¿de acuerdo?, procesos de varios sistemas. En un tercer nivel tendríamos RPA, que son las siglas de Robotic Process Automation, que construiría sobre esto para permitir automatizar precisamente estas actividades repetitivas, ¿no? Con la debida interacción humana de ser necesario. En un siguiente nivel podríamos extender esto con el workflow inteligente, donde podríamos utilizar un asistente virtual, por ejemplo, que puede simular conversaciones humanas. Entonces estaríamos, ¿de acuerdo?, agregando ahí una parte de un asistente para guiar de manera inteligente cómo se llevarán a cabo los flujos de trabajo. Y ya en el punto más alto,
¿de acuerdo? Donde ya entramos a automatización cognitiva, podríamos hablar ya del efecto de aplicar a todo esto el aprendizaje automático. Y tendríamos en efecto, ya llegado a este punto, ¿no?, un grado alto de sofisticación respecto a una automatización. Ejemplos de automatización cognitiva en realidad hay varios, ¿no?, aplicados a diversas industrias. Y lo que tienen en común, se podría decir que contribuyen pues a la transformación, ¿no?, esencialmente el negocio. Si vemos un primer ejemplo, podríamos hablar, por ejemplo, de una cadena de valor donde la automatización cognitiva lo que haría es, aprovechando la cantidad de data, ¿no?, que está analizando constantemente, es hacer un match ideal entre la demanda que hay y la oferta, precisamente para una optimización adecuada de la cadena de valor. En un segundo ejemplo tendríamos, por ejemplo, una manufactura donde podríamos ver cómo estos algoritmos inteligentes serían capaces de predecir, por ejemplo, posibles fallos en la producción, ¿no?, llevando este proceso a un proceso más proactivo, donde a tiempo se podría mejorar la calidad de los componentes, permitiendo así o evitar fallos en la manufactura, o reduciendo por lo menos el costo de lo que sería tener que reparar, ¿no?, los componentes una vez que se dan, ¿no?, siendo de manera proactiva con todos los beneficios del caso. Y en un tercer ejemplo tenemos, por ejemplo, lo que sería en la medicina, y eso es un ejemplo también relativamente conocido, donde utilizando el campo de visión por computadora, que por cierto es una aplicación clara del aprendizaje profundo, ¿okay?, o deep learning, se puede o pueden los médicos, ¿de acuerdo?, gozar del beneficio de programas inteligentes que son capaces de generar diagnósticos a través de el análisis de las imágenes, por ejemplo, los rayos X o cualquier radiografía, con un por cierto, altísimo grado de precisión y reduciendo las posibles incidencias de fallos humanos en este caso, ¿no? Entonces podemos ver cómo estos tres casos, solamente con estos tres, cómo la automatización cognitiva está revolucionando, ¿no?, distintas industrias. En la bienvenida del curso, del módulo, había comentado en qué casos de uso podrían pensar, ¿no?, respecto a la automatización cognitiva. O sea, tomando en cuenta el conocimiento previo, ¿no? Entonces, los invito a pensar, ya con los conocimientos adquiridos en base a lo expuesto en esta semana, más por supuesto el material de investigación, que incluye las lecturas y los videos, en pensar, incluso desarrollar, qué casos de uso de la automatización cognitiva se le vienen a la mente. Bien, cerramos la semana 1 de automatización cognitiva, habiendo aprendido sobre la transformación digital, el aprendizaje profundo, el aprendizaje automático, ¿no?, y además la automatización cognitiva con algunos casos de uso, ¿no es cierto?, y algunos beneficios. Además de proponer un framework de automatización para comprender la relación, ¿no?, entre por ejemplo, la automatización cognitiva, ¿no?, y otros temas. Siendo la automatización cognitiva, por supuesto, entendiéndolo como el beneficio de aplicar el aprendizaje automático, ¿no es cierto?, a otras tecnologías de automatización como el BPM o RPA, ¿no?, o el workflow. Entonces, ¿cuáles serían, ¿no?, algunos de los temas más importantes que recordar? Bueno, el primero es que la transformación digital, ¿no?, hace uso de últimas tecnologías para generar cambios importantes en las organizaciones, ¿no? Siempre recordar esa palabra, o sea, la palabra más importante de transformación digital es transformación. Es generar el cambio apoyándose de últimas tecnologías, ¿no es cierto? Adicionalmente, artífice de ese cambio entre las tecnologías es el aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning. Y, en tercer lugar, la automatización cognitiva, ¿de acuerdo?, extiende los beneficios del aprendizaje automático, ¿no?, aumentando las prestaciones que ya ofrecen, por ejemplo, el BPM
RPA o los workflows.